Bueno, hermano, gracias a Dios, y qué hermoso poder aprender acerca de la palabra de Dios. En este mes de agosto hemos estado hablando de esta serie con el poder de su palabra. Los niños pueden pasar a su clase, nada más en orden ahí, por favor. Con el poder de su palabra. Y el día de hoy, hermanos, le voy a invitar a que abra conmigo su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos a aprender el día de hoy que con el poder de la palabra de Dios nuestra vida puede ser mejor. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado de una mejor vida, hablando de la vida terrenal, ¿verdad? De una mejor vida cuando hemos conocido la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, decíamos el domingo pasado, es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que una espada de dos filos, ¿no? Hebreos 4:12. Cuando habla acerca de que llega hasta lo profundo de nuestro ser. Y decíamos el domingo pasado que discierne nuestros pensamientos, nos ayuda a entender sobre el bien y sobre el mal. Seguimos en el Nuevo Testamento, ahora en 2 Timoteo capítulo 3. Si no lo he encontrado, 2 Timoteo está después de 1 Timoteo. Amén. No se vaya a perder. ¿Cuántos libros tiene o cuántos escritos tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27. 27 escritos tiene el Nuevo Testamento. Esos escritos en el Nuevo Testamento están divididos. Por ejemplo, los primeros 4 escritos que le conocemos como los evangelios, pero decíamos el domingo pasado que nada más hay un evangelio, solamente uno. Y habla acerca de la vida de Cristo, los primeros 4 escritos. Luego viene un libro de historia. ¿Cuál es el libro de historia que sigue después de Juan? Hechos. ¿Qué historia nos cuenta? La historia de la iglesia cristiana. ¿Cómo nace la iglesia cristiana? Se dice que se llama Hechos de los Apóstoles, pero algunos estudiosos dicen que bien se puede llamar Hechos del Espíritu Santo. Y una de las curiosidades del libro de los Hechos es que no termina con un amén. La mayoría de libros en el Nuevo Testamento terminan con un amén, pero el libro de los Hechos es uno de ellos que no lo hace. ¿Por qué? Porque amén siempre decimos al finalizar nuestra oración, ¿verdad? Pero un amén quiere decir que ahí terminó lo que se dijo. Y el libro de los Hechos no, porque la historia de la iglesia cristiana la continuamos desarrollando, haciendo cada uno de nosotros. La iglesia cristiana, hermanos, nació ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Pero continúa hasta el día de hoy. Luego hay cartas de Pablo. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? 13 cartas. 13 cartas escribió el apóstol Pablo. Luego viene un periodo que se llama como las cartas generales. Y las cartas generales son 8. 8 cartas generales. Y luego está al final el libro de la Revelación, o el que se le conoce como libro de Apocalipsis. Pero vamos a enfocarnos en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo tienen también una división interna que va dirigida de manera personal, algunas de ellas, o de manera general a algunas iglesias. Por ejemplo, Corintios está dirigida a la iglesia que estaba en Corinto. Romanos, a la iglesia que está en Roma. Efesios, a la iglesia de Éfeso. Filipenses, a la iglesia de Filipos. Tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Gálatas, la iglesia ¿dónde? En Galacia. Y así, ¿verdad? Así. Filemón, por ejemplo, es una carta personal que el apóstol Pablo escribe a su amigo Filemón. Muy bonita carta. Una de mis favoritas es Filemón. Pero vamos a enfocarnos ahora en las que se le conoce como epístolas pastorales o epístolas de enseñanza, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Filemón integra ahí en las cartas pastorales porque dice que Filemón tenía una iglesia en su casa. Entonces él tenía una iglesia en su casa y por eso la instrucción para la iglesia es a la iglesia que está en casa de Filemón. Entonces es muy bonito que entendamos esto porque así sabemos cuando estamos leyendo lo que vamos a leer ahorita, por qué está dirigido de esa manera, a quién está dirigido, cuándo lo hace, entender el contexto.
Pero para prepararlos para eso, les voy a, de manera resumida, les voy a decir lo que vamos a leer. Ahí en la lectura que vamos a hacer ahorita, y se lo digo, hermano, para que usted pueda anotar, pueda hacer apuntes. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántas cartas, cuántos escritos tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Y el Antiguo? 39. ¿Sí? ¿Los libros apócrifos cuáles son? También en algún momento vamos a estudiar eso porque formaron parte de un canon y porque ya no están. Algunas Biblias lo tienen, otras no. Es muy bonita la historia, pero necesitamos conocerla, ¿no? Vamos a encontrar en la lectura que vamos a hacer en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 17. 2 Timoteo 3, del 1 al 17. Vamos a aprender y vamos a ponernos en contexto en esta enseñanza. Va a hablar de los postreros días. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los días que vienen. Va a hablar de la calidad de personas que se van a encontrar en aquel entonces. Y Pablo lo describe como amadores de sí mismos. Dice que van a tener una apariencia de piedad, pero van a engañar a otros. Y hace un contraste a estas personas, que Pablo las titula de esta manera, le llama corruptos de entendimiento. Fíjese, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Habla acerca de una mente depravada y una fe falsa. Y el contraste que hace es con la doctrina que el apóstol Pablo enseña. ¿Por qué decimos eso? ¿Dónde está este hermoso versículo que vamos a leer y donde nos vamos a enfocar? Pero para enfocarnos bien lo vamos a hacer en el contexto. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está el contexto. Está hablando de todo esto. Vamos a leer 2 Timoteo 3, del 1 al 17. Le voy a invitar que por favor nos pongamos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer este hermoso pasaje de las Escrituras que quizás todos conocemos, pero ahora lo vamos a estudiar y vamos a aprender, lo vamos a exprimir, así como decimos cuando hacemos un jugo, ¿verdad? Vamos a aprender de este hermoso versículo, 2 Timoteo 16 y 17. Pero vamos a leer desde el 1. Yo voy a leer los impares, les invito a que me ayuden con los pares. Y así nos vamos alternando hasta unirnos en el número 17. Dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Juntos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
porque nos permites estudiar de este libro, Dios, que tú has dejado, en el cual está tu revelación, Señor. Palabras para cada uno de nosotros, porque tú siempre tienes un mensaje para nuestras vidas, Señor. Permite que aprendamos el día de hoy a través de este hermoso pasaje que acabamos de leer, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos, Señor, y perdona nuestras faltas y pecados. Si hay algo que está obstaculizando en nosotros que recibamos este mensaje, en tu nombre te pedimos que se vaya de nosotros, Dios, y que podamos salir esta tarde de acá transformados a través del poder de tu palabra. Que todo lo que se hable, Señor, sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Las palabras son importantes, decíamos el domingo pasado. Y si se usan de una manera correcta, pueden ayudarnos a crecer. Pero también si se usan de mala manera, pueden ayudarnos y pueden destruirnos. Las palabras son importantes, hermanos. Y el mensaje que tenemos en la palabra de Dios nos ayuda a que usted y yo podamos vivir de manera diferente. Decíamos el domingo pasado que la Biblia debe tomarse en serio. El mensaje de Dios debe tomarse en serio. La palabra de Dios debe ser respetada, la palabra de Dios debe ser leída, la palabra de Dios debe ser escuchada, la palabra de Dios debe ser cuidada. No volviendo al libro con la pasta y las hojas como un amuleto, porque muchas personas así lo usan. Están en la casa y no pueden dormir y abren su Biblia en el Salmo 91 y la dejan así con una velita y con una florecita. No, hermano. La Biblia es para leerse, amén. No es un amuleto. No es que, porque yo traigo mi Biblia aquí y no lo veamos de esa manera. La Biblia debe ser respetada y debe ser cuidada, porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Por esa razón, el día de hoy aprenderemos de dos cualidades que tiene la Biblia. Es inspirada y es útil. Aprenderemos de 4 funciones, que dice el versículo, que enseña, reprende, corrige e instruye, y aprenderemos de un propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Preparar y capacitar a su pueblo. Pero antes quiero contarle una historia. Y ponga atención, por favor, a esta historia. Se la voy a contar. Dice que había un candidato para ser miembro de una iglesia. Y entonces el grupo de líderes lo reunió para ver si este que quería ser miembro de la iglesia conocía la Biblia. Entonces le dijeron, a ver, ¿qué parte de la Biblia le gusta más? Y aquel candidato respondió, me gusta más el Nuevo Testamento. Dicen los hermanos, los diáconos, porque ya ve que así son los diáconos, hermanos, nos ponen en jaque, ¿verdad? Dice, a ver, ¿qué parte del Nuevo Testamento? Y dijo aquel hombre, me gusta el libro de las parábolas. Y después le preguntaron, entonces, ¿cuál parábola es la que a usted le gusta más? Y comenzó a contar aquel hombre la historia. Hubo una vez un hombre que viajaba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones. Y los espinos crecieron y ahogaron al hombre. Después siguió su camino y visitó a la reina de Sabá, y ella le dio al varón hermano 1000 talentos de plata y 100 mudas de vestidos. Y él se subió a su carro y se fue manejando enfurecido. Y mientras manejaba pasó debajo de un árbol y sus cabellos se enredaron en una rama y se quedó allí colgado. Y estuvo colgado muchos días y muchas noches. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila llegó y cortó su cabello. Y así cayó en los pedregales. Y comenzó a llover y llovió 40 días y 40 noches. Y el varón se escondió en una cueva. Después continuó su camino y conoció a un hombre que le dijo, venid a cenar conmigo. Pero él le respondió, no puedo ir, pues tengo una esposa. Y el hombre se fue por los caminos y por los vallados y le forzó a entrar. Entonces vino a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en lo alto de una ventana del muro. Cuando ella lo vio, se rió y le dijo, echadla fuera de ahí. Y la echaron fuera, y él dijo, echadla de nuevo. Y la echaron fuera 70 veces 7. Y los pedazos se recogieron, llenaron 12 cestas. Ahora, ¿de quién será esposa en el día de juicio?
lo más triste de la historia es que los miembros dijeron, wow, este hombre es muy conocedor de la Biblia. Es triste, hermano, pero es la realidad en muchos que decimos conocer la Biblia, pero en realidad no la conocemos tal cual es. Adaptamos la Biblia a lo que nosotros queremos vivir o cómo queremos vivir y no adaptamos nuestra vida a lo que la Biblia dice de cómo debemos aprender a vivir. Las palabras son poderosas, hermanos, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios tiene estas cualidades, tiene estas funciones y tiene este propósito para que su vida, para que mi vida sea una vida agradable a nuestro Dios. Sin duda alguna todos tenemos versículos que han tocado nuestro corazón, que cuando los repetimos llegan a nuestra vida, llegan a nuestro ser, cuando los recordamos llegan a nuestro interior y vuelve a tocarnos ese sentimiento. Pues porque la Biblia está viva, hermanos, la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios dice que estas dos cualidades que vamos a ver ahorita es inspirada y es útil. Dos cualidades que tiene la Biblia. Y usted y yo debemos aprender a conocerla, debemos estudiarla, debemos leerla, debemos apartar un tiempo para conocer ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios está completa. La palabra de Dios, hermanos, tiene ese sentir divino que ningún otro escrito tiene. Hay hermosas novelas, hay hermosos libros, hay hermosas historias que usted y yo las podemos leer y pasar mucho tiempo leyéndolas, pero no como la Biblia. La Biblia tiene ese toque divino. ¿Por qué entonces hay mucha gente que no soporta leer la Biblia? Decíamos el domingo anterior que cuando usted y yo nos proponemos a leer la Biblia, siempre hay algo que nos distrae, hay distracciones. Siempre dice usted, hoy sí voy a leer mi capítulo, hoy sí voy a leer mi parte de la Biblia. Y suena el teléfono, llaman a la puerta, comienza esto, comienza lo otro. O está usted en su teléfono y le llegan mensajes. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchas personas que por pasar Biblias de manera clandestina en los lugares donde hay persecución, están en la cárcel, han dado su vida. Porque hay personas que viven su vida tratando de eliminar este libro. Es porque este libro, hermanos, está inspirado por Dios. Es porque este libro tiene el toque divino del Señor. Es porque este libro tiene en su contenido no solo palabras de verdad, sino la verdad. Sino la verdad. Yo lo apagué aquí, muchachos, perdón. Sí. Es la verdad de Dios y por eso llega a nosotros. La palabra de Dios tiene, hermanos, ese sentir divino. Cuando hablamos de inspiración y para poder conocer y aprender de esta palabra, tenemos que conocer otras dos palabras que son importantes también. Inspiración, revelación e iluminación. ¿Qué es la revelación? Hablamos de revelación y hablamos de revelación bíblica. La revelación es el proceso por el cual Dios comunica a los seres humanos un conocimiento de sí mismo. O sea, Dios se revela a sí mismo. Dios muestra tal y cual Él es. Aquí está en la palabra. Él se ha revelado a nosotros. La inspiración, ¿qué es la inspiración? Dice el versículo que en la palabra de Dios está inspirada por Dios. Hay muchos ahí que dicen, y entonces le escribieron hombres, y entonces le escribieron seres humanos. Sí, le escribieron seres humanos, pero fueron inspirados por Dios. ¿Cómo es posible eso? Hermano, tenemos 66 libros en la Biblia. Tenemos 66 libros escritos en un lapso de más de entre 2500 años o más de esos años. ¿Y cómo es posible que un escritor esté a otro lado del país o del continente y esté escribiendo prácticamente lo mismo de lo que está tratando aquel que ha escrito años anteriores? ¿Cómo es posible eso, hermano? Solamente alguien que está inspirado por el mismo autor. Alrededor de los años han tratado personas de tratar de desmentir lo que la Biblia dice y terminan creyendo en lo que la Biblia dice. Voltaire fue alguien que trató la manera de destruir la Biblia. Y después, años después, en la casa de él en Francia, ahí se fundó la Sociedad Bíblica de Francia. Y ahí se comenzaron a imprimir Biblias en ese lugar. Hermano, la Biblia está inspirada por Dios. ¿Y cómo entendemos eso?
cuando escuchamos los versículos que llegan a nuestro interior, porque está inspirada. La inspiración se refiere a esa influencia del Espíritu Santo, por el cual los seres humanos se vuelven medios para comunicar la verdad de Dios a las demás personas. Eso es lo que la Biblia hace, hermanos, y debemos nosotros tener siempre presente eso cuando vamos y la leemos, cuando vamos y estudiamos, cuando vamos y escuchamos su palabra. Y la iluminación se refiere a la obra del Espíritu Santo que permite al creyente comprender y aplicar la verdad. Por eso cuando vamos a la Biblia, hermanos, no le digamos al Señor, revélame, Señor, ¿qué quieres? Si ya está revelado, hermano. Si ya está en la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros le podemos pedir a Dios? Señor, ilumíname para entender lo que tú quieres hablarme. Y cuando nosotros vamos a la Biblia con un sentir así, hermano, Dios nos habla. No vamos a escuchar la voz de Dios audible en nuestro oído, porque ya está escrito acá. En la parte del discipulado, cuando hablamos acerca de las Escrituras, explicamos un poquito acerca de esto. Que el por qué usted y yo tenemos ahora la Escritura acá. Y hermano, es cierto, Dios habla a través de los sueños, Dios habla a través de la visión. Yo creo eso, que Dios habla a través de eso. Dios puede hacerlo, pero en este lado del mundo tenemos la libertad nosotros de ver y tener en nuestras manos y de leer su revelación. En el desarrollo de la historia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, mientras no había o había muy poca revelación escrita, la revelación de Dios a través de visión, a través de sueños era muy alta. ¿Cómo le habló a Moisés? A través de una visión. ¿Cómo le habló a David? ¿Cómo le habló a Isaías? ¿Cómo le habló a Jeremías? ¿Cómo le habló a Elías? A través de estas visiones. ¿Por qué? Porque había una visión, una revelación a través de la visión muy alta, porque había una revelación escrita muy poca. Comenzaron a escribirse los primeros 5 libros de la Biblia y la revelación escrita fue creciendo. Cuando vemos el desarrollo de la historia así, vemos que mientras la revelación escrita fue creciendo, la revelación de visión y sueños fue disminuyendo. Llega a Hechos, capítulo 1, capítulo 2, se habla de las profecías, que iban a ver sueños, que iban a ver esto, que iban a ver lo otro, una profecía de Joel que cita el apóstol Pedro cuando predica. Pero ya había una revelación escrita que estaba en aumento. Mientras más fue la revelación escrita, menor fue la revelación de visión y sueños. Dios siempre habla y habla de todas maneras, hermano. Pero de esta parte del mundo, usted y yo tenemos la libertad de acercarnos a Dios a través de una revelación escrita. ¿Qué pasa, pastor, en aquellos lugares donde no hay revelación escrita? Vamos a ver una acción de Dios a través de la revelación de sueños y visiones más alta de lo que hay acá. Pasa en Egipto, pasa en esos países de Medio Oriente, pasa en Afganistán. Hay enormes testimonios, hermanos, de lo que Dios puede hacer. Yo se lo compartí en el discipulado de los hermanos, que conocimos a este misionero, Jorge, nombre ficticio por seguridad de él, allá en Egipto, donde él pasó más de un año testificándole a un joven. Y no le testificaba libremente, porque ahí está la persecución, hermano. Ahí dicen los hermanos que han ido para allá, mi pastor allá en Estados Unidos fue para Egipto en un viaje misionero, que anda la policía, anda de civil y anda viendo de las personas que andan testificando del cristianismo o de otra religión, lejos de la que ellos confiesan o confesan. Dice que pasó más de un año enseñándole inglés en un McDonald's. Y cuando pasó más del año, dice que imprimió una hoja del Evangelio de Juan capítulo 1, como una clase de inglés, sin título, sin versículo, sin capítulo. Dice que estaba enseñándole al muchacho en el McDonald's y el muchacho comenzó a leer como una clase de inglés, ¿no? Cuando el maestro dice, a ver, léeme ahí. Y comenzó a leer, dice que iba a la mitad del capítulo cuando se detuvo. Y dice el misionero que comenzó él casi a ponerse nervioso y a temblar, porque si ese muchacho en ese momento se para y dice, él me está enseñando algo de religión que no es la que yo confeso, en ese momento llega la policía y lo meten preso, lo pueden matar, le cortan la lengua, le cortan la mano. Y le dijo, ¿qué te pasa? No, dice, es que estoy leyendo algo que va en contra de lo que creo. Y le dijo el misionero, pero espérate, tranquilo, sigue leyendo. Y siguió leyendo. Y dijo él, no, ya no puedo más, esto va en contra de lo que me han enseñado. Y se puso en pie el joven en el McDonald's.
Dice que comenzó a salir y aquel le dijo, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y se fue el muchacho. Y se fue. Y el misionero dijo, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede. A la semana, hermano, el muchacho le llama al misionero. ¿Podemos vernos? Sí, en el mismo lugar, a la misma hora, sí. Vamos. Y el misionero iba muy miedoso, muy temeroso, porque dijo, pues esta es una trampa quizás, me va a entregar a la policía, no sé, pero ahí voy. Y llegó el misionero al mismo lugar, en la misma mesa, en el mismo McDonald's, y se sentó el muchacho. Y cuando se sentó el muchacho comenzó a llorar. Comenzó a llorar. El misionero lo dejó llorar y le dijo, ¿qué pasa? Cuéntame. ¿Te acuerdas? Le dijo la semana pasada. Sí. Tú me hiciste leer algo que va en contra de lo que yo creo. Sí. Bueno, dice, cuando yo salí de acá, me subí a mi camión y iba, y dice, ahí sentado en la ventana viendo las montañas, ahí o el desierto, no sé. Y él comenzó a hablarle, dice, a ese Jesús del que leí en ese capítulo. Comencé a hablarle y dije, si eres real, muéstrame. Y dice que en ese momento el autobús comenzó a perder el control en una de las bajadas. Y dice que cuando él vio que el autobús estaba perdiendo el control, él cerró los ojos y clamé, dice, a ese Jesús que tú me permitiste que leyera. Dice que cuando él cerró los ojos y abrió los ojos de nuevo, él estaba de pie en la orilla de la carretera, viendo cómo el autobús había caído al precipicio. Solo la palabra de Dios hace eso, hermano. Pastor, ¿y por qué no pasa? Claro que pasan grandes milagros aquí, hermano. Pero no le pida a Dios, Señor, revélame en sueño, tu palabra. Hermano, la tiene en la mano. Tiene el mensaje aquí escrito. Usted y yo tenemos la libertad de traerla en la mano, en el centro, sentarnos en un restaurante y leer la Biblia. Allá en aquellos lugares todavía no, hermano. Pero Dios se sigue revelando a ellos. La palabra de Dios está inspirada porque tiene ese toque divino que llega a nuestro ser. Y es verdad porque se cumple. Basta escuchar, hermanos, decir o recitar un texto bíblico, lo crea usted o no, y sentirá ese efecto divino en su corazón. Permítame leerle algunos versículos. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Otro pasaje, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermoso pasaje, hermano. Isaías 43, versículos del 2 al 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ay, hermano, se siente la presencia de Dios cuando usted lee esos pasajes. El día viernes no pudimos tener nuestro estudio de oración por el fallecimiento del pastor César García Merino. Estuvimos haciendo presencia allá, pero íbamos a estudiar el Salmo 52. Y hay un versículo en el Salmo 52, hermanos, que también debemos sentir. Y se lo voy a leer. Salmo 52:5. Pero Dios te hará pedazos. De una vez por todas te agarrará por el cuello y te echará de tu casa. Te arrancará por completo y te echará de este mundo. A mí me da miedo leer ese versículo, hermano. Pero siente la presencia de Dios. Y Juan 3:16, ¿cuántos de nosotros no hemos llorado con ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios tiene ese toque divino. Y esta es una muestra, hermanos, de los 1189 capítulos que tiene la Biblia y de los 31.187 versículos que contiene. Nada más leemos 1 o 2 y llega a nosotros.
La palabra de Dios es inspirada porque tiene ese toque divino. Charles Spurgeon dijo: una frase de la boca de Dios tendrá un poder más permanente sobre un cristiano que la mejor compuesta de las declaraciones humanas. Los libros cristianos, hermanos, son muy buenos. Cuando yo preparo un sermón, yo abro 5 o 6 comentarios bíblicos y yo aprendo mucho de esos hombres que han estudiado la palabra. Pero también abro 3, 4 versiones bíblicas, porque la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Qué debemos hacer entonces? Léala, hermano. Si usted está angustiado, léala. Si usted está triste, léala. Si usted está alegre, léala. Si usted no sabe qué hacer, lea la palabra de Dios. Dedíquele tiempo. Tenemos en nuestras manos su revelación para conocerle. Dios, hermanos, tiene de qué hablarnos. Y cuando nos habla, esas palabras llegan a nuestro corazón porque traen el aliento de Dios con ellas. Es útil porque es algo que funciona en el momento, hermano. La palabra de Dios funciona en el momento. Usted se quiere dormir, léala y se duerme. Amén. La palabra de Dios es útil, hermano. Mientras usted y yo estamos pasando, queremos decidir, la palabra de Dios es útil. Aquí estábamos el día jueves con el técnico Sergio, se llama él, ¿verdad? Es técnico, ¿cuál es? Técnico de urgencias médicas, y nos capacitó en primeros auxilios. De mucha bendición, hermano. La enseñanza, de mucha bendición. Y nos enseñó cómo se pone un vendaje, nos enseñó la maniobra de Hendricks, ¿sí? La maniobra de Hendricks, nos enseñó del vendaje de fracturas abiertas, cerradas, semiabiertas. Está bien, hermano, no sé, pero ahí nos enseñó cómo vendar. Y él decía ahí en su capacitación, dice que cuando se va a vendar, dice, muchos se preocupan por lo estético. Ay, que se vea bonito, ¿verdad? No, dice, hay que preocuparse porque sea útil, porque sea funcional, porque en el momento pare la hemorragia. No importa si va así, pero paró la hemorragia. Y es cierto, hermano, cuando usted quiere algo, usted lo quiere utilizar en ese momento. Bueno, la Biblia es útil porque funciona en todo momento, hermano. Aunque usted la tenga toda rota, aunque usted la tenga toda así, porque una Biblia así, y una vez yo tuve una discusión con un pastor, digo discusión porque era mi amigo, que me vio con una Biblia. Yo tengo ahí en mi librero Biblias que están todas viejas, están marcadas así, están pegadas con masking, están así, hasta la pasta cuando la abre, por allá vuela Génesis, por allá vuela así, y usted anda buscando, pero ahí las tengo yo, ahí, porque yo soy de los que piensan que una Biblia desgastada pertenece a alguien que tiene una vida que no está desgastada, que está fortalecida. Es que la Biblia debe estar bonita y cuidada, hermano, úsela. Qué hermoso testimonio que nos compartió Mateo el domingo pasado. Regalar esa Biblia. Qué bueno, hermano, qué bueno. No se me olvida a mí también la actitud de mi esposa con una de las hermanas. Ella tenía una Biblia muy bonita, la Biblia devocional de la mujer, así gruesa, muy bonita, tenía devocionales. Y estuvimos con una hermana que estaba en un hospital, estaba pasando un tiempo difícil, y ella le dijo, le regalo mi Biblia. Y cuando yo vi que le regalaba esa Biblia, dije, ¿esa Biblia? Y se la regaló. Yo creo que también lo mismo siente Mateo al dar eso. Lo mismo siente usted cuando da, cuando regala. Qué bonito es eso, hermano, porque da palabra. Hermano, la Biblia está inspirada por Dios, es útil. ¿Cree usted en la palabra del Señor? Amén. Entonces su Biblia es como el mapa de aquel viajero. Su Biblia es como la espada de un soldado. Es como el báculo de un peregrino. Es la carta magna del cristiano. Es como la brújula del navegante. Y la Biblia, hermano, debe ocupar nuestra mente, debe gobernar nuestro corazón y debe guiar nuestros pies. La Biblia, hermanos, es útil, cualquiera sea la situación que usted está pasando. 4 funciones. Enseña. En primer lugar, las Escrituras son útiles para enseñar. Es decir, hermanos, que no solo es útil para quien la lee, sino también sirve para que otros crezcan. Cuando usted la enseña, cuando usted la comparte, es útil para enseñar. En la Biblia, hermanos, tenemos
diferentes clases de temas en la vida, para cualquier aspecto en la vida que usted y yo estemos pasando, hermanos, la Biblia tiene siempre algo que decir. Un predicador, un evangelista, un pastor, un maestro de escuela dominical, el líder de un estudio bíblico, el líder de una familia, deben predicar mensajes bíblicos para enseñar la divina voluntad. Se debe enseñar eso, hermano. Qué hermoso. Yo por eso, el hermano Ricardo Moore y todo hermano que pasa acá al púlpito y predica, o los que están cantando también, ven aquí, que yo pegué aquí. Y dice, predica la palabra. Y la tengo aquí en el púlpito y la tengo en mi escritorio. Porque no se me debe olvidar eso, hermano. Predica la palabra. Que de repente hay buenos temas, sí, hermano, son muy buenos temas. Pero cuando la Biblia abandona el púlpito de una iglesia, la iglesia está en riesgo. La Biblia, hermanos, es útil para enseñar. Y lo que se debe enseñar en una iglesia es la Biblia. Lo que se debe enseñar en una clase de escuela dominical es la Biblia. Lo que se debe enseñar en nuestros hogares es la Biblia. Hay hermosos libros, hay muy buenos libros, pero no sustituye a la Biblia por esos libros. La Biblia debe ser lo principal, la principal base de la enseñanza en todas nuestras vidas. Toda enseñanza, hermanos, es información, pero la Biblia es formación. La Biblia forma nuestra vida. La Biblia forma el carácter, la Biblia forma nuestra experiencia. Enseñemos bíblicamente, hermanos, para que toda información sea correcta y toda formación sea conforme al corazón de Dios. El Salmo 103, versículo 7 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Dios, hermanos, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer sus caminos para que usted y yo seamos formados, para que nuestro matrimonio sea formado, nuestra familia sea formada. Por eso la predicación bíblica no debe faltar en nuestra vida. Busquemos los caminos de Dios. ¿A dónde? En los escritos de Dios, en la revelación de Dios. Ahí está. Es útil para enseñar. Está inspirada por el Señor, pero también es que redarguye nuestro corazón. ¿Y qué es redarguir? Es que corrige o impugna lo equivocado. Cuando tocamos este tema de redarguir, es como cuando usted llegó hoy a la iglesia y usted dice, y usted escuchó el mensaje, usted escuchando la predicación de un pastor en la radio, en el YouTube o en una iglesia de manera presencial, y usted sabe que usted se ha portado mal, ha hecho las cosas incorrectas, y el pastor comienza a hablar de eso, comienza a decir que ese caminar está mal, y alguien dice, es que le contaron la vida mía al pastor. Por eso el pastor ocupó ese versículo, porque mi familiar ya me lo había dicho y por eso el pastor está hablando de eso. No, la Biblia te está redarguyendo, te está mostrando tu caminar que está equivocado. Y ahí es donde nosotros, hermanos, somos los malos de la película, ¿verdad? Que decimos, el pastor preparó la predicación de hoy para mí. No, hermano. Siempre enseño yo que al primero a quien le predica la palabra es a uno. Siempre. Por eso cuando oramos, que alguien va a predicar acá, decimos, Señor, que el mensaje que tú has hablado a nuestra vida lo podamos hablar a la iglesia. Porque la palabra de Dios redarguye nuestra vida en todo aspecto, hermano. Redarguir es que convence de los errores. Gracias a la palabra, hermanos, como cristianos descubrimos cuando andamos en un camino equivocado. Cuando vamos a leer la palabra y nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas equivocadamente, la Biblia te está redarguyendo. La Biblia te está mostrando que está equivocado. Y es para que lo corrijamos, y es lo que viene más adelante ahorita. En tercer lugar, las Escrituras corrigen a los que estamos errados. O sea, no solamente nos enseña, no solamente nos redarguye, sino nos corrige. El domingo pasado hablamos de estos hombres que iban camino a Emaús, que iban tristes, iban desesperados, y que dice, cuando el Señor les comenzó a abrir las Escrituras, dice que su corazón ardía. ¿Por qué ardía? Porque era una enseñanza que estaba en ellos desde pequeños. Y el Señor la recordó y ellos comenzaron a actuar diferente. Porque la Biblia, hermanos, corrige nuestro andar.
Si vamos en un caminar equivocado, la Biblia nos dice y nos enseña qué camino tomar. No solamente nos dice, está equivocado, no, nos da la salida para eso. Esa es la corrección, hermano. La corrección es parte en nuestra vida, hermano, que nos ayuda a no seguir cometiendo los mismos errores. Por eso cuando corregimos, y dicen los especialistas, ¿no?, que cuando corregimos tenemos que enseñar el por qué estamos siendo corregidos o están siendo corregidos, la razón y el actuar que vamos a hacer en la corrección. La Biblia es eso, hermano. La Biblia te dice el por qué, la Biblia te dice cuándo debes de salir de eso, la Biblia te muestra el camino y te deja decidir. No obliga a nadie. La Biblia corrige nuestro andar. Pero es decisión nuestra. Decíamos en uno de los devocionales, cuando ayudamos al pobre, decíamos en Proverbios, me parece el día jueves o viernes, que hablamos que debemos ayudar al pobre. Bueno, pero hay personas que no quieren ser ayudadas, que quieren seguir viviendo así. La Biblia igual deja así a la persona. Si la persona no quiere cambiar, te va a mostrar y te va a decir, te va a corregir, pero si quieres seguir en esa vida, sigue, pero te va a advertir de las consecuencias. Porque luego dice, en cuarto lugar, las Escrituras instruyen. Dios, hermanos, provee una obra completa para la vida del ser humano. Primero, enseña. Y si no aprende la persona, le redarguye. Le redarguye y después le corrige para no dejarle en el error. Le dice lo malo y cómo componerlo. Y termina el proceso de enseñanza instruyéndolo en la verdad o instruyéndole en la justicia. La enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, es completa. Ahorita decíamos, veíamos en el video que tiene diferente contenido, ¿no? Habla acerca de la narrativa, habla acerca del discurso, de la poesía, pero la Biblia también contiene historia, contiene filosofía, contiene derecho, biografías, cartas, amonestaciones y exhortaciones. Es el paquete completo, hermano. No solo vamos allí al versículo, por eso cuando leíamos los versículos hablábamos acerca de Josué 1:9, mantente, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Hermoso versículo, Isaías 43:1 y 2, cuando pases por las aguas no te vas a anegar, cuando pases por los ríos no te vas a quemar, cuando pases por el fuego. Hermosos versículos. Pero también leí Salmo 52:5. Cuando viene el actuar de Dios en aquel que no quiere estar con Dios. Es el mensaje completo, hermano. Si usted quiere obedecerla, está bien, gloria a Dios. Pero si no quiere, también acepte las consecuencias. Por ahí publicaba yo una imagen esta semana de que alguien necesita esta palabra. Sea lo que sea que usted esté pasando, quieras o no, es su culpa. Así es, hermano. Es culpa nuestra. Si el Señor nos da su palabra, el Señor nos aconseja, el Señor nos enseña, el Señor nos redarguye, el Señor nos corrige, ¿qué más queremos, hermano? Si usted y yo tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas, ¿qué más? Arreglar nuestro matrimonio, aquí en la Biblia está. Instruir a nuestros hijos, en la Biblia está. Ser un buen patrón, ser un buen empleado, en la Biblia está, hermano. Ser un buen ciudadano, en la Biblia está. Ser un buen hombre, ser una buena mujer, en la Biblia está, hermano. Ser un buen hijo, en la Biblia está. La Biblia tiene un propósito. Y el propósito es preparar y capacitar a su pueblo. Tomás Lea, en su comentario a 2 Timoteo, dice: el uso final de las Escrituras es proporcionar una formación moral que lleve a una vida recta. Claro que el principal propósito es la salvación del ser humano, pero hablando de la aplicación en nuestra vida diaria, es eso. Es eso. Llevar una vida recta. Que nuestra moralidad, hermano, sea sana. ¿Y cuánto necesitamos eso el día de hoy? ¿Cuánto necesitamos eso? Si usted está ahí viendo sanamente la televisión, está viendo una película, una serie, y de repente sale algo ahí que no debió salir. Usted va en el camión, usted va caminando por la banqueta y usted mira para acá y mira para allá, y por todos lados hay diferentes situaciones que pueden afectar la vida, no solamente nuestra, sino la de nuestros hijos. Hablando de moralidad, ¿estamos preparando a nuestra familia en una moralidad sana? ¿Estamos preparando a nuestros hijos
¿De acuerdo a lo que la Biblia enseña de esos temas? La Biblia, hermanos, tiene como propósito una formación moral que lleve a una vida recta. Recuerde, hermanos, lo que aprendimos al principio: pedir al Señor iluminación. Y esa iluminación es cuando se refiere a la obra del Espíritu Santo que permite a cada uno de nosotros comprender y aplicar la verdad divina. Ahora, leímos el contexto del capítulo 3 de 2 Timoteo. ¿De qué habla todo el capítulo, hermano? De los tiempos venideros, le dice a Timoteo. ¿Y qué vendrán? Le dijo: hombres engañadores, soberbios, hombres mentirosos, hombres que van a engañar a otros. Y eso dice, a estos evita. Y luego dice: y tú aprendiste, tú conoces la Escritura, te la enseñó tu mamá, te la enseñó tu abuela, y te la he enseñado yo, dice Pablo. Tú conoces, y luego vienen los hermosos versículos: toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué está en ese contexto? Porque es lo que necesitamos, hermanos, todo ser humano, para no caer y no dejarnos llevar por la corriente del mundo. Lea la Biblia, hermano. Cuando se lee la Biblia, algo va a suceder. Sucede en su vida, sucede en la vida de su familia. Algo pasa. Cuando usted comienza el día leyendo la Biblia, algo sucede. Cuando usted termina el día leyendo la Biblia, usted descansa. Cuando usted lee la Biblia diariamente, hermano, su vida está siendo no solamente informada, sino formada por la palabra. ¿Quiere que su vida cambie? Lea su Biblia. Si no deseamos que todo esto nos alcance en la vida, hermanos, debemos tomar en serio lo que la Biblia nos enseña. 2 Timoteo 3:17 dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Todos deseamos llevar una vida mejor. Amén, hermanos. Todos deseamos llevar una vida que agrade a Dios. Amén, hermanos. Dios nos ha dejado su palabra, que es viva, es eficaz y es útil para la vida. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración el día de hoy. Querido Dios, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que has hablado, Dios, a nuestra vida. Sabemos, Señor, que has hablado a nuestro corazón y a nuestra mente. Te queremos, Señor, pedir perdón, porque en muchas ocasiones, Dios, hemos buscado quizás la respuesta a lo que andamos buscando. Le hemos buscado en otra fuente que no es tu palabra. Cuando queremos escuchar un consejo, quizás vamos con alguien que sí nos ayudó ese consejo, o vamos con algún conferencista que tiene muy buenos términos y muy buena enseñanza, pero no es tu palabra. Hemos aprendido, Señor, durante estos 2 domingos que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra es inspirada por ti, es útil, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye con un propósito: de formar en nosotros hombres y mujeres de bien para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado, Dios, y que tenemos libre acceso y que podemos leerla, que podemos aprenderla, que podemos predicarla. Gracias, Señor. Permite, Señor, que esta palabra sea enseñada en nuestros hogares, que nuestros hijos crezcan con esa enseñanza, Dios, que nuestra vida sea formada a través de tus enseñanzas. Permite, Señor, que en esta iglesia siempre sea predicada la sana doctrina. Permite, Señor, que en cada salón de escuela dominical se enseñe tu palabra, Dios. Y permite, Señor, que nuestras vidas sean transformadas a través de mensajes que contengan ese toque divino, porque están llenos de tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que has llevado a nuestra mente y a nuestro corazón. Y si hay algo en nosotros que debemos cambiar, que lo primero que sea, Señor, que busquemos el consejo en tu palabra, que busquemos, Señor, lo que tú tienes que decirnos, porque sabemos que tienes mucho de qué hablarnos. Gracias, Señor, por este mensaje que ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Alabado y glorificado sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.